Sardo negro, raza cebú mexicana. Los bovinos de raza cebuinas son los que predominan en los ecosistemas tropicales y subtropicales. La raza sardo negro, llamada la raza cebuina mexicana, es el resultado de seleccionar animales para producción de leche y carne cuyo pelaje no se acepta para los patrones raciales de Guirindú, Brasil. Esta raza ha demostrado que se adapta favorablemente a una gran gama de ambientes y climas tropicales y subtropicales. Es un ganado rústico, de gran talla, con excelente pigmentación de color negro, cuyos reportes de campo indican altas producciones de leche, habilidad materna y excelente para cruzamientos con ganado Holstein y otras razas europeas. Existen escasos y aislados estudios sobre características de crecimiento en el ganado sardo negro, por lo que la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, AMCC, a partir de 1994 inició las primeras pruebas zootécnicas para implementar un programa de mejoramiento genético de cebuinos, con el Programa de Control de Desarrollo Ponderal, PCDP. Este programa consiste en llevar registros de los pesos de los becerros, desde el nacimiento hasta los 550 días, para lo cual se pesaban al menos cada 90 días, y se registraba la condición de crianza. La raza sardo negro tiene su origen en México, centro del estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, importaciones subsecuentes y de poca monta de ejemplares cebuinos procedentes de Brasil durante la década de los 30 y otros pocos de la importación en el año de 1946. La raza sardo negro está registrada desde 1978. Se puede afirmar que prácticamente de las razas cebuinas existentes en México, la mayoría proceden de Brasil, solamente el ganado Brahman y el Red Sindhi llegaron de Norteamérica. Características: la raza cebú sardo negro se caracteriza por su color blanco, con manchas negras en el cuerpo y el tono oscuro en la cabeza, orejas y extremidades, muy apreciado por el color de su pelaje. Índice de natalidad, bastante elevado. El sardo negro es poseedor de cualidades lecheras y de producción cárnica, de estructura ósea estilizada y muy buen rendimiento en canal, posee características de rusticidad y adaptación que comparte con todas las razas cebuinas. La existencia de libros de registro es una de las particularidades que distinguen a la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú a nivel mundial, ya que ha promovido el sardo negro como una señal de respeto y apoyo a sus asociados, conquistados por la exótica belleza de este cebú mexicano.